Bien, jóvenes, vamos a ir a Lucas capítulo número 9, lo dejamos abierto ahí, nuestras Biblias, y vamos a orar a Dios y ahí estaremos en esta mañana. Lucas capítulo número 9. Vamos a orar una vez más. Padre, gracias por tu misericordia, gracias por este día tan maravilloso, hermosísimo que nos has regalado en tu gracia y tu bondad para con nuestras vidas. Ahora, Señor, abrimos tu palabra y nuestro deseo es que así como tú has iluminado, Señor, este día, así también tú ilumines nuestros corazones con tu voz, con tu escritura que la diste para instruirnos, para mostrarnos tu gloria, para capacitarnos para toda buena obra. Gracias, Señor. Nosotros pedimos que nos guíe, que nos ayude, que nos asista con tu Espíritu Santo y con el poder de tu palabra. Lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si los pastores, y todos tenemos necesidad de pastores, si los pastores tienen que ser ejemplo de la grey y actos para enseñar, es porque el discipulado está implícito. Si las mujeres mayores tienen que enseñar a las jóvenes, es porque el discipulado está implícito. Si los padres tienen que enseñar a sus hijos, instruirlos en la amonestación y la disciplina del Señor, es porque el discipulado está implícito. Todo en nuestra vida como familia, como iglesia, está conectado con el discipulado. Tristemente, nuestra sociedad ha perdido de vista ese elemento del poder del ejemplo y el poder de la instrucción. Y nosotros encontramos que para nuestros jóvenes los modelos hoy son Adoni y Toquilla. Y que nadie lo aconseje. Pero eso es también discipulado, pero a la inversa, en vía contraria. Con términos o con un fin demasiado horroroso. El apóstol Pablo dice en Filipenses el capítulo 4, versículo 9, Filipenses 4, 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Eso era o es discipulado. Dice el texto que estos hombres y estas mujeres en Filipo vieron, oyeron algo del apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo le está diciendo lo que ustedes aprendieron, lo que ustedes recibieron, lo que ustedes oyeron, lo que ustedes vieron, haced esto. Y el Dios de paz estará con vosotros. Y dicho sea de paso, la palabra aprendisteis es de la misma raíz en el Nuevo Testamento de discípulo. La palabra macetes en griego es discípulo y aquí el apóstol Pablo está usando el verbo precisamente en aprender, que significa un aprendiz en el caso del discípulo. Y aquí lo que ustedes aprendisteis de mí, lo que ustedes recibieron como discípulos de mí, esto haced. Y como nosotros hemos intentado de explicar en las exposiciones anteriores, el discipulado tiene que ver con todas las áreas de la iglesia. Es un asunto de todos, pastores, padres, hijos, casados, novios, solteros, viudos, viudas, de todos en la iglesia. El discipulado tiene que ver con todos. ¿A qué se debe entonces que muchas iglesias, muchos de nosotros, se nos haga difícil comprender este elemento de que la iglesia se debe desarrollar en un contexto de cultura de aprendizaje, cultura de discipulado? Quizá dentro de las muchas razones que nosotros podríamos dar, de las que podríamos mencionar, que son muchísimas, hay dos principales que no deberíamos dejar de señalar. La primera es que hay una noción equivocada del Evangelio.
Muchas veces estamos dentro de la iglesia o tenemos alguna relación con la iglesia, pero no estamos recibiendo una definición correcta del evangelio. Se presenta el evangelio como algo que tiene que ver con el individuo, conmigo, como algo que me ayuda a yo ubicarme dentro del egoísmo natural que ya yo tengo. No se presenta el evangelio como el abandono de nuestra condición y de nuestra posición, de nuestra visión egoísta del mundo. Y vemos el evangelio como parte del equipaje que yo coloco en mi vida para seguir alimentando esa vida centrada en mí mismo. El evangelio no se presenta como algo que tiene que ver con Dios, y tú no lo estás entendiendo como algo que tiene que ver con Dios, sino como algo que tiene que ver contigo, que sigue alimentando tu visión individual. No es un llamado a renunciar a tu agenda para seguir la agenda de Dios. El evangelio es un llamado al arrepentimiento, a la conversión, al abandono de mi propia terquedad para yo seguir bajo la autoridad de Cristo. Ese es el evangelio de Dios. La conversión y el arrepentimiento no están formando parte de una convicción de personas que se están acercando al evangelio. Debe de haber un verdadero abandono de la mentalidad centrada en nosotros mismos para nosotros comenzar a vivir para Dios. El discipulado tiene paradojas, unas paradojas que son propias del evangelio. Y esas paradojas tienen que ver con el hecho de que muriendo es que vivimos, dando es que recibimos, luchando por la fe es que descansamos en Dios, buscando el reino de Dios es que recibimos lo que necesitamos. Esas paradojas están metidas en la esencia misma de la fe. Buscar al Señor Jesucristo, quedarnos con Cristo sin que ninguna otra cosa nos estorbe eso. Menos de eso, decíamos anoche, no es seguimiento, no es discipulado. Si no estamos entendiendo con claridad el evangelio, un evangelio centrado en Dios, un evangelio en el que yo conecto por la fe en la persona del Señor Jesucristo, que perdona ciertamente mi pecado, pero sobre la base de que yo estoy renunciando a esos pecados, sobre la base de que yo estoy abandonando una vida centrada en mí mismo para centrarme en Cristo. Y esa es una razón por la que muchas veces no podemos tener dentro de la iglesia una cultura basada en la cultura del discipulado. Pero otra razón es no entender cuál es el producto final de nuestra realidad como discípulos de Cristo, como personas que quieren seguir al Señor Jesucristo. Nosotros somos llamados a la salvación, todos somos llamados a la salvación, a poner nuestra fe en Cristo para ser salvos, pero al mismo tiempo somos llamados a una misión, a la misión de Cristo. Somos llamados a ser obreros. Y cuando entendemos el evangelio con claridad, nos damos cuenta de que estamos participando del bizcocho de la salvación, pero al mismo tiempo somos llamados a ir con la bandeja a decirle a otro, aquí está el bizcocho de la salvación. Somos salvos, pero al mismo tiempo somos obreros, proclamadores de esta misma realidad. Somos seguidores de Cristo, pero al mismo tiempo llamamos a otros para que sigan también al Señor Jesucristo. Todo creyente debe de entender esto desde el inicio de su vida cristiana. Él ha sido llamado a la salvación, pero ha sido llamado también a ser un obrero. Pero ¿cómo hacemos que esto sea posible? ¿Cómo se hace que un creyente llegue a ser también un obrero dentro del reino de Dios? Hay 4 pasos generales que nosotros notamos en el ministerio del Señor Jesucristo que Él aplicó para hacer que estos hombres que Él llamó se convirtieran en obreros de su reino. A tal punto que el Señor Jesucristo se fue al cielo y dejó toda su obra en manos de estos hombres. Ellos llegaron a ser tan como su maestro que el Señor Jesucristo se fue al cielo y dejó su empresa en manos de estos hombres. Imagínense ustedes lo que eso significa. Dejar la empresa de Cristo en manos de Pedro. Ustedes saben quién era Pedro, ¿verdad? El apóstol.
El apóstol Pedro era como un niño que se sabe todas las respuestas. Siempre levanta la mano cuando hacen una pregunta. El apóstol Pedro. No era como aquí, como Samuel, que cogiendo lucha con ustedes, no. Con Pedro él no tenía problema. Pedro levantaba la mano aunque no se supiera la respuesta. Pedro se metía en lío, pero la levantaba. Ustedes, vamos a hacer un concurso. El que sube esa loma, ya Pedro iba corriendo. Pedro. En el barco. ¿Y quién es? Todo el mundo asustado. ¡Ay, es un fantasma! Y no, el Señor, no, soy yo, Pedro. Señor, si eres tú, di que yo vaya. Pedro. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro. Yo me la sé. Toditos me van a negar. Yo no. Estos tigres no salen conmigo. Yo no. Pedro. ¿Ese era Pedro? O sea, usted sabe lo que usted... Yo pienso en eso. Dice, pues este hombre me ha negado a esto. No, tú no. Y el Señor dejó su empresa a un grupo de hombres que incluía a Pedro. Porque había llegado a un nivel de entrenamiento, a un nivel donde el Señor se había ya reproducido en ellos, que ellos podían seguir su tarea. ¿Qué proceso siguió el Señor? Hay un proceso de 4 pasos aquí que nosotros vamos a estar viendo, 4 pasos generales. Lo primero es que el Señor Jesucristo modeló lo que quería producir, reproducir. Y si nosotros vamos a entrar en esta cultura de formación, nosotros debemos modelar lo que queremos reproducir. Eso va a ser así, claro está, siempre. Aunque usted esté en un sentido negativo. Pero dentro de lo que es el proceso de discipulado, nosotros no podemos traer a la realidad lo que nosotros no estamos modelando. Nosotros debemos modelar lo que queremos reproducir. En Cristo, palabra y hechos eran equivalentes, coincidían a la perfección. Cristo vivía lo que enseñaba y vivía al nivel del compromiso que exigía. Es vital para nosotros que nosotros recordemos, recuerdan anoche que no puede un ciego guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. El Señor Jesucristo vivía al nivel del compromiso que exigía a sus discípulos. Estaba modelándole que el reino de Dios era la prioridad en su vida. Él no estaba diciéndole una cosa y viviendo otra. Cuando Él exigía compromiso total con la voluntad del Padre, era porque su voluntad estaba sometida de manera total a la voluntad del Padre. Él estaba modelando lo que le estaba exigiendo a sus discípulos. Cristo modeló el carácter que Él esperaba de sus discípulos. Cristo modeló el compromiso del servicio con el que sufría. Nuestro Señor no huyó del sufrimiento. Nuestro Señor modeló una vida de servicio a esas personas que estaban sufriendo. Cristo modeló el nivel de compromiso con el reino. El nivel de compromiso que Él exigía. Y mire usted aquí, en este capítulo número 9 de Lucas, los versículos finales del capítulo 9, versículo 57, nosotros tenemos aquí 3 prospectos al discipulado. ¿Quiénes practican pelota aquí? Levante la mano aunque usted sea amarillo que perdió, no se preocupe. Muy bien. Bueno, pues aquí hay 3 prospectos al discipulado. Y estos prospectos al discipulado no sabemos el resultado que se dio porque el énfasis del capítulo está en lo que Cristo le está diciendo, el nivel de compromiso que hay que tener con el discipulado. Dice el capítulo número 9, versículo 57, y vamos a ver. Dice, yendo ellos, y en este caso, mientras iba Jesús hacia Jerusalén, y esa es una información importante que vamos a ver más adelante, dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es buen prospecto eso. O sea, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza.
¿Qué pasó? No nos dice. Pero se presenta el elemento del costo del discipulado. Versículo 59. Y dijo al otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Noble tarea, ¿verdad? Pero puede ser que el viejo estuviera vivo todavía. Versículo 59. Y dijo otro, y le dijo a otro, 60. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ahora, antes de nosotros continuar considerando esta porción, mira el versículo 51. Versículo 51. Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y usted sabe lo que significaba para Cristo ir a Jerusalén. Esta era su última subida a Jerusalén. El Señor iba a Jerusalén porque iba a enfrentar la cruz. El Señor sabía lo que venía. Así que uno puede ver aquí que Cristo, al decirle a estos hombres cuál era el costo del discipulado, Él está diciendo, es que este es el mismo costo que yo estoy pagando. Este es el mismo costo que le estoy modelando. Es el mismo nivel de compromiso que estoy exigiendo. Cristo había dejado la comunión con su Padre Celestial en el cielo. Cristo había dejado su vida familiar porque Cristo tenía familia en este mundo. Cristo había dejado su comodidad para dirigirse a Jerusalén a cumplir su misión. Y es a este hombre tan decidido con la misión que Dios le ha dado, tan decidido con el llamado de Dios, tan decidido con esta obra de la redención, que estos hombres le están diciendo, bueno, Señor, yo tengo que hacer eso, pero tengo un par de condiciones primero. Ellos le están poniendo condición a un Cristo que está siguiendo la voluntad de su Padre sin condición. Y nosotros tenemos estos tres personajes y el primero es lo que nosotros podríamos llamar como el sincero, pero que está desinformado. Él viene con mucha sinceridad y le dice, Señor, te seguiré donde quiera que vaya. Es interesante porque él viene con su propia iniciativa. Mire cómo dice el versículo 57. No nos dice que el Señor le dijo, mira, sígueme. Él va y se aparece, Señor, donde tú vayas yo voy. ¿Tú estás seguro? Yo voy para Jerusalén. En Jerusalén lo que le espera es la cruz. Y déjame decirte una cosa, mi hijo. Aquí no hay jipeta, aquí no hay cuarto, aquí no hay fronteo con tenis nuevo, camiseta, aquí no hay nada de eso. Las zorras tienen cuevitas donde meterse, los pájaros tienen nido, aquí tú y yo no sabemos dónde vamos a pasar la noche. Porque lo más importante de seguirme a mí, diría el Señor, es el Señor mismo. Lo más significativo de seguir a Cristo es Cristo mismo. Ahora el segundo es lo que nosotros podríamos llamar uno también sincero, pero que tiene sus requisitos para seguir al Señor. Dice él, y este es un poquito diferente al otro porque a este el Señor le dice, sígueme. O sea, el Señor le da un llamado directo, dice el versículo 59, y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Si usted le está diciendo a alguien que dejó el cielo, a su padre en el cielo, para venir a este mundo, hacerse hombre, tomar forma de siervo, para venir a servir aquí, usted le está diciendo que usted no puede dar el papá suyo de aquí, de esta tierra, que es un pecador, que todavía no se había muerto, porque muchos viejos, usted cree que se van a morir y matan todos los otros viejos del barrio. Yo conozco un don por allá que limpian la casa hace como 20 años.
Y todo el viejo que comentó y dijo, no, ya sí es verdad que se va. Hace rato que la lleva, le hace cosquilla a cualquier gente chiquita. Es así. Y yo oí un cuento, no sé si es verdad, de una doña ahí en un campito, que ya el tipo de la funeraria le dijo, no vengan hasta que no me traigan el acta. Porque le devolvían la caja frecuentemente. Si no me trae el acta de defunción, no vengan. Y si ese viejo era uno de esos, lo que este hombre le está diciendo al Señor es, Señor, aguántame 20 años hasta que el viejo se muera. Parado en el camino ahí. Se murió el viejo. No está vivo. Y tú esperas. Y tú orando tú. Señor, llévatelo, te lo mando. ¿Cuál de las dos? Así no. Él estaba tratando de detener la agenda de Dios para poner la agenda suya. Y el Señor Jesús dice, no, mi hijo, no es así. Deja que ese Señor ya, cuando llegue el funeral, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Entiéndete un asunto de prioridad. Tú no puedes pensar que vamos a detener la agenda de Dios por las condiciones tuyas. Y el tercer parecido también aquí al segundo, pero que tiene sus distracciones también. Parece sincero, pero con sus distracciones, dice el versículo. Entonces también dijo otro versículo 61, te seguiré. ¿Tú estás seguro? Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Eso dice, no, mi hijo, aquí seguimos. Lo más importante, lo más digno de ser seguido soy yo mismo. Permítanme otra cita. Adivinen de quién. No, del alemán del primer día. Dietrich. Dice él, una vez más, el llamado al discipulado no contiene otra cosa sino quedarse tan solo con Jesucristo. Adherirse a Él y disfrutar de su comunión. No hay más. Seguir a Jesucristo y quedarse con Jesucristo. Este es el requisito. Cristo vivía a ese nivel de compromiso. Era lo que Él le estaba exigiendo a los que querían seguirle. Ese mismo nivel de compromiso. Cristo no solo exigió el sacrificio a sus discípulos, Él mismo estaba pagando el costo de obedecer a Dios. ¿Falta esto en tu vida? ¿Falta esto en nuestras asambleas? Líderes que están modelando el compromiso con el progreso del reino de Dios en su iglesia y en su comunidad pueden exigir a estas iglesias que paguen el precio de seguir a Cristo. Ahora, hombres que no estén pagando este precio, difícilmente serán oídos o escuchados. Hombres y mujeres que no estén pagando este precio, difícilmente serán oídos o escuchados cuando lo exijan. Nosotros debemos modelar lo que queremos exigir y lo que queremos reproducir. Hay que modelar este nivel de compromiso. Y eso fue lo que el Señor hizo en primer lugar. Ahora, en segundo lugar, el Señor Jesucristo expuso a sus discípulos a la palabra de Dios de manera continua. Todo el día expuestos a la palabra de Dios, a lo que Él le explicaba del Antiguo Testamento, pero lo mismo que Cristo decía era palabra de Dios. Y nosotros llegamos aquí a la columna vertebral de lo que es la formación del discípulo. El Señor habló la palabra de Dios, el Señor explicó la palabra de Dios, continuamente estaba exponiéndolos a las Sagradas Escrituras. Hay unos autores, este es el segundo libro que ellos escriben de ese mismo tema, acerca de discipulado, es un libro, se llama El Proyecto de la Vid. Ellos dicen que nosotros tenemos que llegar a ser una iglesia expositiva. No solamente tener un púlpito expositivo, sino ser una iglesia expositiva. O sea, no solamente tener un púlpito donde se habla la palabra de Dios. Tenemos que tener una iglesia que habla la palabra de Dios continuamente. No solamente un púlpito expositivo, sino una iglesia expositiva. La misión principal de Cristo fue proclamar el año agradable del Señor, fue enseñar.
no multiplicar panes, no echar fuera demonios. Eso estaba incluido dentro de su trabajo y de su misión, pero lo principal era exponer la palabra de Dios, enseñar las Sagradas Escrituras. Y dado que la palabra de Dios es el instrumento principal para formar a sus creyentes, a sus discípulos, ha de esperarse entonces que Cristo sea formado en nosotros a través de la comunicación de la palabra de Dios. La iglesia que olvida a la 1 de la tarde del domingo el mensaje que se predicó a las 10 de la mañana, no podrá formar discípulos. Solamente siendo una comunidad expositiva podemos nosotros formar discípulos. Lo que nosotros debemos entender es que la palabra de Dios es que le da forma a nuestros corazones y a nuestros pensamientos. Sin la palabra de Dios no podemos progresar, avanzar en santificación. Esta comunidad expositiva debe explicar la palabra de Dios en la iglesia, en sus grupos pequeños, en la familia, fuera de la familia, como individuo. Debemos de ver toda la luz de las Sagradas Escrituras, el uso de nuestro dinero, cómo nosotros criamos a nuestros hijos, cómo trabajamos, todo lo que nos rodea tiene que ser visto a la luz de las Escrituras. Ser una asamblea expositiva, una iglesia basada en la palabra de Dios. Hay que entender que el púlpito expositivo es ya un paso extraordinario. Que usted pueda escuchar la palabra de Dios en una iglesia es una bendición que usted no puede ni medir, no podemos medir. Porque anoche nosotros veíamos, antes de anoche, que el Señor dice, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Y nosotros también decíamos que seguimos a Cristo mientras lo seguimos en su palabra. Tener una iglesia donde nosotros podamos escuchar la palabra de Dios para seguir al Señor Jesucristo es una bendición extraordinaria. Pero esa bendición tiene que expandirse a todas las áreas de nuestras vidas. Es la única manera de nosotros ser formados. La intención de nuestro Señor es darnos su palabra para santificarnos, para guiarnos. Ahora, además de nosotros modelar lo que queremos reproducir, de nosotros ser expuestos continuamente a la palabra de Dios, el Señor usó en su estrategia para formar a sus discípulos delegar responsabilidades en base a la capacidad que Él dio a sus discípulos en ese momento. No era darle toda la tarea, pero darle responsabilidades graduales. Mire eso en el capítulo número 9 comenzando. Capítulo 9, versículo 1. Dice el texto, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. ¿Qué el Señor Jesucristo está haciendo aquí? El Señor está colocando parte de su tarea en sus seguidores. El Señor está delegando de lo que Él está haciendo. ¿Qué es lo que ellos van a hacer? Exactamente lo que Cristo estaba haciendo. Esto era lo que Cristo estaba realizando, que ellos vieron continuamente cómo su maestro le modeló eso. Ahora Cristo le está diciendo, tengo una parte de este trabajo para ustedes. Y los envía. Igual cuando multiplica los panes, versículo número 10. El Señor también tenía una tarea para ellos. Hagan el favor de organizarme a estas personas en grupos. Y ellos se encargaron de organizarlo. La intención era que ellos fueran aprendiendo, que aprendieran a ministrar, a servir. Cristo lo capacitó para eso. Les dio los recursos que necesitaban para servir. Todos nosotros, llamados a estar en Cristo, somos capacitados, somos bendecidos con alguna habilidad de servicio. Y esa capacidad de servicio debe de ir entrando en acción, debe de irse conectando con la dinámica de la iglesia para que nosotros también seamos obreros dentro de este reino, obreros dentro de esta comunidad. Ahora, eso le daba la oportunidad a los discípulos de aprender tanto de su éxito como de sus fracasos.
Cada vez que delegamos existe la posibilidad de que se dé de manera exitosa o que se cometan algunos errores. Los discípulos cometieron errores. De hecho, si usted ve aquí mismo capítulo número 9, versículo número 37, Cristo estaba con algunos de los discípulos en el monte de la transfiguración. De eso hablaremos, si Dios quiere, en nuestra última exposición. Pero mire aquí en el versículo 37 dice el texto que al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud le salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Y respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Traed a tu hijo acá. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio le derribó y le sacudió con violencia, pero Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se le devolvió a su padre. Y todos se admiraban de la grandeza de Dios. Y usted dice: ¿pero y qué pasó con los discípulos aquí? Porque en el capítulo número 9, comenzando, dice que el Señor le da la autoridad para echar fuera demonios y a ellos les fue muy bien en esa primera empresa y aquí fracasan. Bueno, tengo para decirles, jóvenes, hermanos, amigos, que sirviendo en estos caminos, muchas veces nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanidad nos engañan y estamos a nuestro propio pecho tratando de hacer la obra de Dios. Pues es probable que esto le haya sucedido aquí a los discípulos. Y como ellos van, ¿no? Nosotros fuimos un día, echamos fuera demonios por un paquete. ¿Qué es lo que tiene? Demonio, venga, que usted verá ahora cómo nosotros damos por fuera. Nosotros somos expertos en demonios. Y el Señor sabe que esa no era la actitud. Y ellos aprendieron a base de error que tenían que estar en dependencia continua de Dios para poder hacer la obra de Dios. Ahora aprendieron de sus errores, aprendieron también del éxito, pero Cristo le puso carga ministerial, servicio sobre ellos para que fueran realizando ese servicio, no toda la carga. Ahora se espera que algún día ellos van a tener esa carga completa del ministerio como nosotros la vemos ya al final de Lucas. Y es el paso final. El Señor Jesucristo modeló, el Señor Jesucristo dio instrucción, el Señor Jesucristo delegó, el Señor Jesucristo finalmente le dijo: esa responsabilidad de ahora en adelante es de ustedes totalmente. Al final del Evangelio de Lucas nosotros notamos, y al final de Mateo en la Gran Comisión, nosotros notamos al Señor Jesucristo colocando toda la responsabilidad del ministerio sobre los discípulos. Y esto es interesante y nos da otra definición del ministerio o de la función del discipulado. Discipular es prepararnos para sustituirnos a nosotros mismos. Porque el discipulado busca reproducir y reproducir y reproducir otros obreros para que la obra de Dios se siga realizando. Cuando los discípulos son llamados por primera vez, no están listos para la tarea. Pero nosotros veíamos anoche que el discípulo no es mayor que su maestro, pero que todos los que fuesen remendados, perfeccionados, ajustados, arreglados, llegarán a ser como su maestro. Los padres que estamos aquí, ¿estamos modelando lo que queremos reproducir? Realmente cuando le decimos a nuestros hijos: ustedes tienen que leer la palabra de Dios, ustedes tienen que buscar a Dios a través de la oración y a través de la lectura de las Sagradas Escrituras, ¿nosotros estamos modelando eso? Cuando le decimos a nuestros hijos: ustedes tienen que valorar la iglesia de Dios porque Dios ama a su iglesia y la comunión de su iglesia, ¿nosotros estamos modelando eso? Cuando nosotros exhortamos: señores, tenemos que comunicar el evangelio, tenemos que decirle a la gente que la única esperanza que ellos tienen está en el evangelio, que el mundo se le está descacarando, que el mundo se le está acabando, que el mundo va a terminar en el hoyo total,
nosotros estamos modelando esa comunicación del Evangelio. ¿Estamos comprometidos con la comunicación del Evangelio? Cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, hay que apoyar el ministerio de la iglesia, dando nuestras ofrendas de manera comprometida y continua, ¿estamos modelando eso? Tenemos que modelar lo que queremos reproducir. Ahora, los jóvenes que están aquí, nosotros no podemos vivir sin modelos. Eso está metido en el ADN de lo que somos. Necesitamos modelos para seguir. Y eso lo hacemos consciente o inconscientemente. La pregunta es, ¿cuáles son los modelos que tú estás siguiendo? ¿Cuáles son los modelos que están moldeando tu vida? ¿A quién tú quieres parecerte? Es una pregunta fácil de responder. Tú mismo te la puedes responder. ¿A quién es que quiero parecerme? Y la respuesta a esa pregunta te va a decir si es un ciego guiando a otro ciego y si los dos van a parar en el hoyo. Y si es una persona que realmente está viendo el camino y para dónde se está dirigiendo. ¿Qué haces tú en tu vida para estar expuesto continuamente a la palabra de Dios? ¿Cómo haces para estar expuesto continuamente a las Sagradas Escrituras? No solamente el domingo en la mañana, sino durante la semana. ¿Cómo se hace el eco de las Escrituras durante la semana en tu vida? ¿Cómo te estás involucrando en el avance del reino de Dios? ¿Cómo es tu participación en eso? ¿Cómo vas recibiendo carga para ser también un obrero dentro del reino de Dios? ¿Estás listo para seguir a Cristo de esa manera? Donde lo más importante es Cristo y solo Cristo. ¿Estás listo para ser un obrero en el pueblo de Dios, aceptando la responsabilidad que Dios te ha señalado en base a los dones y los recursos que Él te ha dado? Esa es la manera de nosotros seguir al Señor Jesucristo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, gracias por tu verdad. Gracias por darnos a tu Hijo para ser nuestro modelo por excelencia. Gracias por los hombres y las mujeres que han decidido vivir en conformidad a la voluntad de Cristo, que son también modelos para nosotros seguir, para aprender a Cristo también en sus vidas. Gracias te damos. Ayúdanos a ser una iglesia que comunica tu palabra en todos sus círculos de relación. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Que le bendiga.